Bien, el agua tiene propiedades. ¿Qué son propiedades? Son características que tiene el agua que son las que permiten que sea útil para el organismo. Entonces, fíjense, aquí hay unos conceptos que son muy importantes que ustedes entiendan. Tenemos la presión osmótica y la presión oncótica o coloidosmótica. La presión osmótica, como bien dice aquí, es la presión producida por una solución en un espacio que se dividió por una membrana semipermeable debido a una diferencia en las concentraciones del soluto. Bien, para aclarar esto, ¿verdad? Entonces, en una solución química tenemos una parte que es sólida que se llama soluto y tenemos una parte líquida que es solvente. Por ejemplo, si yo echo una cucharada de azúcar en un vaso de agua, el soluto, ¿cuál sería? El azúcar. El solvente sería el agua. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Una solución de agua azucarada, ¿verdad? Entonces, esas partículas del azúcar que están dentro de esa agua van a generar una presión. Bien, entonces, ellas van a hacer efecto cuando ellas actúan en una membrana semipermeable. En la próxima lámina yo les voy a explicar qué se refiere esto con una membrana permeable. Tenemos la presión oncótica. Esta es la presión hidrostática a consecuencia del efecto osmótico ejercido por proteínas dentro de un espacio específico delimitado por una membrana selectivamente permeable. Entonces, fíjense, la presión osmótica es la que se genera a partir de los solutos dentro de un sistema líquido. Y la presión oncótica es la misma presión osmótica, pero cuando hablamos de la sangre. Entonces, si hablamos de cualquier líquido, hablamos de presión osmótica. Si hablamos de presión oncótica, estamos hablando específicamente de la presión que tiene en el agua, de la sangre, ¿ok? Porque la sangre tiene un componente sólido y un componente líquido. La parte sólida o soluto, que sería el suero, ¿verdad? Donde tenemos los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, etcétera. Y la parte líquida es el agua que ya les mencionamos en la parte anterior. Entonces, fíjense, las presiones de los líquidos. Tenemos la presión osmótica, otro concepto aquí, que es la cantidad de líquido para detener totalmente o prevenir el flujo osmótico del agua entre dos soluciones. Eso se lo voy a explicar en la próxima lámina. La presión oncótica, que es la misma presión osmótica en pocas palabras, pero en la sangre, y la presión propiamente hidrostática, que ya aquí estamos hablando de agua. Es la presión ejercida por un líquido dentro de un sistema cerrado. Así pues, la presión hidrostática de la sangre es la fuerza ejercida por la misma en contra de las paredes vasculares. Un ejemplo de presión hidrostática es, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que circula por la médula espinal. Y ese líquido lo obtenemos a través de una punción lumbar. Aquí está la explicación que yo les quería dar. Entonces, fíjense, no vamos a ampliar porque no toca el tema de bioquímica, las características de las membranas biológicas. ¿Se acuerdan que hablamos de la célula, que la célula tenía un citoplasma y tenía una membrana celular? Una membrana celular que esa membrana tenía una parte interna que miraba hacia el citoplasma y una parte externa que miraba hacia lo que lo circunda. ¿Qué es lo que circunda la célula? El espacio extracelular, la sangre. Entonces, hay una propiedad que tienen todas las membranas biológicas que se llama permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? La permeabilidad es la propiedad que tiene una membrana de dejar pasar a través de ella agua o solutos, desde el espacio externo al espacio interno. Ella puede ser permeable, es decir, que cualquier sustancia que está en el medio externo pueda pasar a través de esos agujeros, de esos poros, al espacio interno, o puede ser semipermeable. Semipermeable es, por ejemplo, aquella donde las partículas que están en el espacio externo
van a pasar a través de, esto es un modelo, ¿verdad? De esta membrana, solo aquellas partículas que tengan el diámetro o la circunferencia de los poros o agujeros que tiene esa membrana. Bien, es como por ejemplo cuando ustedes van a preparar café, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, la media o la membrana o el filtro, ustedes lo llenan con café seco, en seco, no está en estado líquido, está en estado sólido. Y ustedes le agregan agua. Como esa tela que forma el filtro tiene sus poros, entonces al echar agua, el agua va a generar una presión que va a atravesar a través de esa parte sólida que es el café, y ahí se va a formar soluto con solvente, una solución que es el café. Ahora, entonces, cuando hablamos de una membrana celular, estamos hablando en el hombre, la membrana del hombre es semipermeable, es decir, estamos hablando de las membranas celulares de cualquier parte del organismo, ¿verdad? Tanto del sistema nervioso como de, por ejemplo, las células renales. Entonces, fíjense, ustedes, por ejemplo, ustedes toman líquido y ustedes comen. Parte de eso que ustedes comen tiene agua. Hay una parte de esa agua que se queda en el cuerpo, como ya vimos, y hay una parte que se va a eliminar a través de la orina. Entonces, el riñón tiene unas membranas semipermeables que ellas van a estar diseñadas para que a través de los poros de ellas se eliminen las partículas o sustancias que el cuerpo no necesita, y ella va a retener, por ejemplo, partículas que son necesarias para el cuerpo, como por ejemplo las proteínas, los carbohidratos, etcétera. Bien, entonces, por eso es que ustedes ven, por ejemplo, si han tenido alguna vez la experiencia, que en la orina no tiene por qué aparecer ni glucosa, por ejemplo, ni proteína, eso no es normal. Porque si esta membrana semipermeable está normal, ella va a atrapar esta sustancia, no va a dejar que pase y la va a retener porque el cuerpo la necesita para sus funciones. Es como si entonces estamos colando café y de repente vemos que el café sale sin haber sido filtrado. Significa que la media o el filtro que estamos usando tiene algún defecto. Entonces, vamos a retomar el tema de la presión osmótica. La presión osmótica, entonces, nosotros tenemos que es la que se genera en las partículas. Entonces, fíjense, tenemos un espacio A y un espacio B. Imagínense que en el espacio A, que sería este, yo un kilo de una sustancia. Bien, aquí yo tengo 1 litro de agua y en el espacio B yo tengo 1 litro de agua. O sea, en ambos espacios, en ambos compartimentos, A y B yo tengo 1 litro. Ahora bien, en el espacio A yo pongo 1 kilo de sustancia sólida, por ejemplo, 1 kilo de sal. Y en el espacio B yo no pongo ningún soluto. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una ley que se llama la ley de Boyle, que nos habla que las sustancias o partículas pasan de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Entonces, también hay una ley que nos habla de que volumen es directamente proporcional a la presión. A mayor volumen, mayor presión. Entonces, si yo en el espacio A tengo 1 kilo de café y en el espacio B no tengo nada soluto, entonces yo tengo una mayor presión en el espacio A. Entonces, esa presión va a tender a igualarse en los dos espacios. ¿Qué va a pasar? Que parte de esta presión que se genera por la cantidad de solutos que yo tengo, de volumen, va a pasar a través de los poros, parte de ella, y va a pasar hasta que la cantidad de solutos
quede similar o presiones en los dos espacios. Es decir, cuando hay dos espacios a igual volumen de líquido, la concentración de partículas es la que va a determinar en qué sentido pasa la sustancia. Si yo tengo más concentración en el espacio A que en el espacio B, lógicamente, por la ley que les dije, la sustancia se va a desplazar del espacio A al espacio B. Ahora bien, si yo tuviera mayor concentración de sustancia en el espacio B y menor en el espacio A, sería en el sentido opuesto. Cuando ocurre, como les dije inicialmente, que en el espacio A hay mayor concentración con el espacio B, entonces las partículas se van a desplazar del espacio A al espacio B hasta que se igualen las presiones en ambos compartimentos que están separados por esta membrana. Eso ocurre normalmente en el cuerpo. Ahora, ¿qué es la presión osmótica o la presión oncótica? Eso se refiere a la presión osmótica, es el poder que tiene una partícula sólida de atraer hacia ella misma, o sea, hacia ella, agua o solutos, porque ella tiene un mayor poder osmótico. Es decir, hay partículas que tienen una mayor capacidad para atraer agua hacia ellas mismas y otras partículas, porque ellas tienen una carga eléctrica que se los permite. El ejemplo típico es el cloruro de sodio o sal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el espacio A, tengo a igual cantidad de agua, si yo tengo, por ejemplo, normalmente yo tengo sal, aquí, por ejemplo, cloruro de sodio, tengo 200 gramos de sal, y aquí yo no los tengo, ¿qué va a pasar? Que en vez de que las sustancias van a ir del espacio, aquí tengo 1 litro de agua y aquí tengo 1 litro de agua, en el espacio A y en el espacio B. Y aquí tengo en el espacio A 200 gramos de sal y aquí yo tengo, por ejemplo, 50 gramos de sal, o sea, menor concentración de sal. ¿Se acuerda que hablamos de que las sustancias se van a desplazar de una zona de mayor a menor presión normalmente? Bueno, esta va a ser una situación diferente. ¿Por qué? Porque en el espacio A yo tengo una mayor concentración de sal, yo no estoy hablando de cualquier soluto, sino de la sal, y el solvente, el espacio B, tiene menor cantidad de sodio, de cloruro de sodio. Entonces, como yo tengo mayor cantidad de sal en el espacio A, entonces en vez de desplazarse este sodio al espacio B a igual volumen, más bien este sodio o cloruro de sodio o sal va a chupar el agua y los solutos que están en el espacio B. Es decir, el espacio A va a tener mayor volumen y mayor concentración, porque estas partículas de sal tienen la propiedad o facultad de atraer sal o solutos hacia ellas mismas por la carga eléctrica que tienen. Esto que les estoy hablando es lo que se llama presión osmótica. Y esto que les estoy hablando, cuando ocurre en la sangre, es lo que se llama presión oncótica. Los glóbulos rojos tienen un gran poder osmótico. Y eso es importante porque, ¿se acuerdan cuando hablamos de la distribución de los líquidos del cuerpo? Que, por ejemplo, que podíamos perder agua, por ejemplo, con fiebre, con sudoración, podemos vomitar, podemos tener diarrea, podemos tener otras vías de perder líquido. Entonces, si yo tengo en el espacio A una cantidad de cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de cloruro de sodio, yo lo tengo en un promedio de aproximadamente 5 litros de agua, que es lo que tenemos aproximadamente en un adulto en el cuerpo. Ahora bien, si yo perdí, porque sudé, porque vomité, etcétera, o sangré, pierdo 1 litro de sangre o 2 litros. Entonces significa que esa misma cantidad de glóbulos rojos que yo tengo, que tienen poder osmótico, ellos van a estar más concentrados, porque no es lo mismo esa cantidad de glóbulos rojos que yo tengo en 5 litros a la cantidad que tengo en 3 litros. Entonces ellos desarrollan un mayor poder osmótico
y ellos van a agarrar y van a buscar agua para diluirse, para mantener su equilibrio a través de la membrana celular y van a sacar agua del espacio B, que hablando del cuerpo humano sería el espacio extracelular. Bien, entonces eso significa esta agua se la estamos quitando a otros espacios del cuerpo. Y eso es lo que origina la deshidratación y los síntomas de una persona deshidratada, como algunos de ustedes a lo mejor han tenido la experiencia de ver a alguien deshidratado que se siente débil, se puede sentir con mareo, con falta de fuerza. ¿Por qué? Porque le estamos quitando los electrolitos, que ya yo les mencioné, cloro, sodio, potasio, bicarbonato, y les estamos quitando el agua. Entonces, si no tenemos agua, cómo estos nutrientes llegan a las diferentes células. Entonces, esto era lo que yo les quería aclarar con respecto a las propiedades del agua.